Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 2. En esta oportunidad estudiaremos el paso número 7. La lección de hoy se titula Perdonar para ser libres. Y vamos a ver 3 puntos muy importantes. El primero, la necesidad de perdonar a otros. El segundo punto, cómo perdonar. Y el tercero, cuáles son los pasos para perdonar. Pero antes respondamos a nuestras preguntas de conocimiento previo. Respondamos verdadero o falso. ¿Tengo el derecho a no perdonar a los que me hieren? ¿Perdonar significa olvidar una ofensa? ¿Solo puedo librarme de la amargura a través del perdón? Responderemos a estas preguntas al finalizar la lección. Comencemos con el primer punto. La necesidad de perdonar a otros. En Efesios 4 vamos a encontrar la exhortación a cumplir con los deberes cristianos y también nos va a decir que todos estamos unidos en un cuerpo. Y veamos cuáles son las características que deben existir en mis relaciones con otros hermanos según Efesios 4:2. Leamos: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En este versículo nos habla de varias características que debemos de tener. En primer lugar, dice con humildad, con mansedumbre y soportándonos con paciencia. ¿Qué quiere decir soportarnos con paciencia? La versión de la Biblia al día dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Soportarnos con paciencia quiere decir que debemos tolerarnos, debemos sobrellevarnos. ¿Y por qué es necesario ser tolerantes? Bueno, es que en la iglesia es muy probable que tengamos roces con algunos de nuestros hermanos. Es inevitable. En todas las relaciones humanas siempre hay dificultades. Y también podemos llegar a enojarnos con algunos de ellos, que a veces son un poco difíciles en cuanto a su carácter. Y es que Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué sucede cuando nos acostamos enojados? Es decir, cuando permitimos que el enojo esté demasiado tiempo con nosotros. Efesios 4 del 26 al 27 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que no pase mucho tiempo, y es mejor que no pase del día. Y el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Es que lo que sucede cuando nos acostamos enojados es que damos lugar al diablo. Entonces él endurece nuestros corazones y nos llena de ira, de resentimiento y de amargura. Y eso es muy peligroso para la vida del creyente y para la vida de la iglesia también. ¿Y por qué no es saludable acostarse con enojo? Segunda de Corintios 2, versículos 10 al 11 nos dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás siempre está maquinando. Y no es recomendable y saludable acostarse con enojo porque Satanás toma ventaja. Y no debemos permitir que él tome ventaja porque nosotros ya le hemos vencido y él siempre tratará de hacernos caer. ¿En qué forma podría Satanás ganar ventaja si permitimos que el rencor se apodere de nosotros? Escribe tus respuestas en los comentarios de este video, pero antes respondamos estas preguntas. Si no perdono a otros, ¿podría ser libre? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? No, no podría ser libre. Estaría atado por causa de la falta de perdón, del rencor y el resentimiento. ¿Podría convertirme en preso de la amargura? Claro que sí. Serías un cautivo de ello. Satanás tomaría ventaja. ¿Puedo estar bien con Dios y odiar a un hermano? Pues no, es imposible. Si Dios nos ha perdonado, ¿cómo podemos nosotros no perdonar a otros? Al no perdonar, ¿quién sufre más? ¿Nosotros o el otro? Creo que más sufrimos nosotros, así que tenemos que perdonar. Mira las siguientes imágenes. La falta de perdón siempre nos va a alejar de Jesucristo, porque Él nos ha perdonado y nosotros también debemos aprender a perdonar. Y Jesús nos enseñó a que debemos perdonar. Pero si no lo hacemos, nos apartamos de Él. Y si nos apartamos de nuestro Señor,
entonces la ira, el resentimiento y la amargura vendrá a nosotros y eso nos apartará de nuestras amistades, de nuestros seres queridos. Y entonces, eventualmente, eso traerá problemas a nuestro cuerpo, enfermedades, dolores de cabeza, estrés, problemas también al corazón o problemas gastrointestinales o problemas a los huesos, articulaciones. Al final, ¿quién sufre más? Sufrimos más nosotros si es que no perdonamos. Es por eso que en Efesios 4, 31 al 32, ¿cuál es la alternativa contra la ira y la amargura? Leamos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En este versículo nos está diciendo que debemos ser bondadosos, comprensivos y perdonadores. Ahora vayamos al segundo punto, muy importante, ¿cómo debemos perdonar? ¿Cuál es el modelo para perdonar a otros según Efesios 4:32? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestro modelo es Cristo. ¿Y cómo perdonó Él? ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿A qué clase de personas perdona Dios según Romanos 5:8? ¿Solo a los que nos caen bien? Mira lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, eso quiere decir que su amor es incondicional. Él no esperó que nosotros nos portemos algo bien con Él. Su perdón dice que es para todos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, con todas las personas. Todos pueden recibir el perdón de Dios, no importa lo que hayan hecho, no importa. Dios nos ama y nos perdona de forma incondicional. Ahora vamos a estudiar Romanos capítulo 12, versículos del 18 al 21 y vamos a seguir la secuencia con las preguntas del manual. Número 10. ¿Es posible estar siempre en paz con todos? Pregunta muy difícil. Vamos a ver el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En este versículo nos dice que si en cuanto dependa de ti, haz que sea posible ese perdón. Lo que nos está diciendo es que sí es posible, solo que depende de ti. ¿Y por qué es posible? Porque el amor de Dios está en nosotros. Y si Dios, nuestro Señor Jesucristo, perdonó de forma incondicional a todos, ¿haremos nosotros menos? Pues de ninguna manera. En el modelo que Jesús nos enseñó de oración, dice, Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como puedes ver, es muy importante. Según el versículo 19, ¿por qué no debemos buscar la venganza? Mira lo que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tenemos que vengarnos nosotros mismos, porque será Dios mismo quien haga justicia y se vengue por nosotros. ¿Escaparán acaso sin castigo los que nos hacen daño? No, no van a escapar. ¿Arreglarán cuentas con Dios ellos algún día? Sí, sí lo harán. Dios dará el pago justo a cada uno según sus obras. Y ten por seguro que si alguien te dañó, te maltrató, te lastimó, no sé lo que haya hecho, algo en tu vida, algo malo, y tú digas, no, Dios, ¿por qué lo permitiste? Ten la seguridad que Dios le castigará. Y al contrario, perdona a esa persona que te lastimó, te ofendió, y ten misericordia y compasión de él, porque si no se arrepiente a Cristo, está condenado al mismo infierno. Tuya no es la venganza es de Dios. ¿Cómo se debe enfrentar a lo malo? Versículo 21. No seas vencido de lo malo, es decir, no te dejes vencer de lo malo, sino vence con el bien el mal. Debemos vencer lo malo, enfrentarlo haciendo el bien. ¿Y cómo puedo vencer lo malo con el bien? Mira, el versículo 20 nos da un bonito ejemplo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿quién? Tu enemigo, dale de comer. Si tuviere sed, tu enemigo, dale de beber,
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué son estas palabras? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Quiere decir, harás que le arda la cara de vergüenza. Es decir, vamos a avergonzar el mal con el bien. Si alguien te hace mal, hazle el bien. ¡Qué raro es eso! ¿Cómo es posible que yo que le he hecho mal me haga tanto bien? ¡Ah, qué vergüenza! Y así haremos que el mal se avergüence y el bien triunfará. Eso es lo que nos manda el Señor. Pero ¿habrá acaso límites para el perdón según Mateo 18, 21 al 22? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Un poco amargo tal vez, ¿no? De repente hay alguien que le estuvo molestando mucho. Y el Señor le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hay algunos que interpretan esta expresión 70 veces 7 como 70 por 7, es decir, 490. Otros como 7777, 70 veces, un número muy grande. Pero todos estos son números igual, aunque muy grandes o pequeños, son números finitos. Pero es que el número 7 tiene un significado muy especial y yo te animo a que veas el estudio del significado de los números en la Biblia, en especial el número 7 que te voy a dejar en la descripción de este video para que entiendas qué significado tiene el 7. Y cuando Jesús le dice hasta 70 veces 7, lo que le está diciendo es que no hay límites para el perdón. El perdón es perfecto. Así que revisa este video. Continuemos. Según Jesús, ¿hay ocasiones cuando es imposible o cuando no es necesario perdonar? Pues de ninguna manera. Siempre podemos perdonar. Si Dios perdonó a todo el mundo y de forma incondicional, a eso también somos nosotros llamados. Ahora veamos el tercer punto, ¿cuáles son los pasos para perdonar? Esto es muy importante, así que analízalo con mucho detalle. Primer paso, admita su resentimiento y su amargura. Eso es muy importante. Tienes que entender que ese problemita que tienes con alguien es por algo que debe haber. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque perdonar será más difícil si no admites que tú tienes algo contra la otra persona. Y también ten mucho cuidado con el resentimiento y la lástima propia. Así que no creas que tú eres la víctima aquí y que el otro tiene que venir a pedirte perdón. Segundo paso. Recuerda que tú tampoco merecías el perdón de Dios. Entonces por eso tienes que perdonar a la otra persona. Recuerda que ellos son víctimas del enemigo y el pecado. No lo hacen porque te odian a ti. En realidad lo hacen porque odian a Dios y están cegados por el pecado. Ten misericordia de ellos, así como Cristo tuvo misericordia de nosotros. Tercer paso. Decide perdonar aunque tus emociones te digan que no. Y es que a veces un poquito el orgullo nos puede ganar y decir, no, que yo no me voy a acercar a él. No. Decide perdonar, vence tu orgullo, vence tu amargura y resentimiento. Después de todo, la decisión es tuya. Deja atrás el pasado y el rencor y sé libre pues del pecado. Cuarto paso, ora a Dios nombrando a las personas que quieres perdonar y cuáles son sus ofensas. Ya hemos hablado anteriormente que Dios lo conoce todo, pero es importante que lo digamos de nuestra boca porque así lo estamos reconociendo. Quinto paso, decide no seguir recriminando a la persona por lo que hizo. Así que si has perdonado por lo mismo anteriormente, pues no estés recriminando, no, pero esta es la tercera, esta es la cuarta, no seamos como Pedro. Sexto paso, recuerda que perdonar es lo mismo que olvidar, así que ten en cuenta ello, ¿de acuerdo? No estés recriminándolo. Y después de perdonar, cuando venga a tu mente la ofensa nuevamente, tú tienes que decirte, ya lo perdoné. Rehúso a seguir meditando en la ofensa. No lo pienses otra y otra vez, porque eso nos va a hacer que se llene de amargura nuestro corazón y terminemos igual como Pedro diciendo, Señor, hasta 7, ya pues suficiente, ¿no? Y no esperemos que el Señor nos diga, no hasta 7, 70 veces 7. Séptimo paso, deja a la otra persona en manos de Dios. Aunque ella no se arrepienta, al menos usted ya se liberó de la carga de ese enojo, resentimiento. Finalmente, ¿ahora qué decides? ¿Perdonar
o seguir rencoroso. Y no importa que la otra persona no venga a pedirte perdón. Tú decide, yo le perdono. Y ora al Señor para que obre en su vida y en su corazón y se dé cuenta que está en pecado y se arrepienta al Señor. Y cuando se arrepienta realmente, verdaderamente al Señor, entonces dirá, yo le fallé a Él, y entonces vendrá a pedirte perdón. Ten paciencia, ora por todas las personas que te han lastimado. Espero que decidas perdonar y no seguir rencoroso. Ahora responderemos a las preguntas de conocimiento previo. ¿Tengo el derecho a no perdonar a los que me hieren? Falso. Mentira de Satanás, engaño de Satanás para que haya rencor, amargura en tu corazón y que finalmente termines apartándote del Señor. ¿Perdonar significa olvidar una ofensa? Verdadero. El Señor nos perdona y no está diciendo, ay, pero mira cómo fue Él fue así. No, Él nos perdona de verdad y así también tenemos que perdonar nosotros. ¿Solo puedo librarme de la amargura a través del perdón? Verdadero, no hay otro camino. Es el único que el Señor nos ha dado y es el único por el cual nosotros vamos al Padre, pidiéndole perdón por nuestros pecados. No hay ninguna otra cosa que hacer. Finalmente, para crecer espiritualmente, no olvides memorizar Colosenses 3:13 y en esta lección leer Mateo capítulos 22 al 28, ya sabes, un capítulo por día. Además, ora para que el Señor te dé el valor y sabiduría para buscar a aquellos que te han ofendido, lastimado y perdónales. Gracias por seguir esta lección. Que Dios te bendiga. No olvides compartirlo con otras personas y suscríbete al canal para llegar a más creyentes. Será hasta la próxima oportunidad, el paso número 8. Y te animo a que veas los videos de estas listas de reproducciones que serán de mucha utilidad para tu vida espiritual. Hasta luego.